Nietzsche dijo en una ocasión que solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. En ese sentido yo agregaría que solo comprendemos aquellos problemas que podemos resolver. En este problema concreto en El Salvador, en este momento, el problema es el de la gobernabilidad. La gobernabilidad es lo urgente. Y cuando hablamos de gobernabilidad hablamos de la política y los saberes prácticos desde la propia experiencia histórica de los pueblos. En ese sentido, la gobernabilidad se convierte en una alternativa o en un camino alternativo para poder comprender la realidad desde la lógica misma de la política. Es decir, para poder comprender la realidad desde las transformaciones y las no transformaciones. En ese sentido, si estamos hablando de la gobernabilidad como el problema político más urgente en este momento, necesitamos meternos en lo que yo llamo la decapitalidad del saber y el hacer. Esa decapitabilidad o decapitalidad, como le querramos mencionar, nos mete en una encrucijada, ¿no? La encrucijada del ser y el no ser, que es la misma encrucijada de la presencia y la ausencia. En este momento estamos viviendo en El Salvador un aumento de los homicidios. Evidentemente es un aumento artificial en el sentido de que es un aumento propiciado de forma deliberada y el porqué de este aumento de los homicidios tiene que ver lógicamente con la guerra de gobernabilidad. Hemos transitado en los meses, en un par de años anteriores, la guerra de posiciones, que era la guerra por acceder al poder ejecutivo, legislativo y judicial. En este momento estamos en la guerra de gobernabilidad, que no es más que la guerra de posiciones ya en el territorio concreto de los pueblos. Y acá lo que vamos a ver o lo que estamos viendo es la emergencia de una serie de grupos sociales, ciudadanos por un lado, delictivos por otro, y también podemos verlo a partir de la ausencia de esos movimientos o grupos ciudadanos y delictivos, ¿no? En todo caso, la presencia o ausencia de los grupos sociales ciudadanos son una alternativa para el cambio. Y por el lado contrario, la presencia de grupos delictivos es el intento por frenar los cambios o por retroceder al pasado, ¿no? En este cambio que estamos viendo, en este cambio que nosotros consideramos se podría estar dando en El Salvador, la izquierda no tiene mayor peso, ¿no? Estamos viendo en este momento que frente a esos cambios o frente a los posibles cambios estructurales que como salvadoreños queremos ver, la izquierda no sirve. Bueno, al menos la izquierda oficial, ¿no? La izquierda oficializada no sirve. Esta es una izquierda que no está a la altura de lo que es la transición hegemónica. Y acá vemos ya en el territorio, a partir de una serie de hechos, negativos uno, positivos otros, estamos viendo una serie de procesos de resistencia, estamos viendo procesos de confluencia y estamos viendo también procesos que enfrentan la hegemonía con la contrahegemonía. Y entonces acá lo que toca, si nosotros reconocemos que el problema político urgente es la gobernabilidad, acá lo que toca es comprender y volver al arte de gestionar la vida que han construido por décadas y décadas los pueblos en sus propios territorios. Ahora, estamos viendo o estamos frente a lo que se quiere construir como forma para frenar los cambios. Este periodo que se quiere inaugurar a partir de un aumento artificial en el sentido de deliberado, un aumento artificial de los homicidios, lo que estamos viendo es el intento por
que el país entre en un periodo de crisis de gobernabilidad. Ya la oposición política en este país ensayó ser o tratar de ser un gobierno alternativo cuando estaba en el control de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Cuando pierden esos dos espacios en la guerra de posiciones, entonces hoy lo que tratan de hacer es propiciar una crisis de gobernabilidad, que el país entre en un periodo de crisis de gobernabilidad. Y esta crisis de gobernabilidad no se va a manifestar ni en el órgano ejecutivo, legislativo, judicial. Las crisis de gobernabilidad se expresan en los territorios, se expresan en la cotidianidad de los pueblos. En este marco de propiciar crisis de gobernabilidad con fines políticos y electorales, eso pone en evidencia aún más la crisis intelectual e ideológica tanto de la izquierda como la derecha, ¿no? Ahora, en el caso particular de la derecha, no, vamos a decir que no es que la izquierda oficial en este país le haya dejado el espacio, el campo libre a la derecha, sino que para frustración de muchos salvadoreños, lo que pasó fue que la izquierda se convirtió en derecha. Si lo queremos decir en términos de Gramsci, vamos a decir que la izquierda oficial en este país no se convirtió en una ala derecha de la izquierda, sino que la izquierda oficial en El Salvador se convirtió en el ala izquierda de la derecha. Eso que parece un juego de palabras realmente tiene una profundidad política cuando lo estamos viendo desde la perspectiva de la gobernabilidad o de cómo se construye la gobernabilidad, ¿no? Ahora, la gobernabilidad es hegemonía en el territorio. En eso consiste la gobernabilidad. No tanto en cuántos diputados puedas tener, ¿no? O si tenés controlados una serie de órganos del Estado, ¿no? Sino que la gobernabilidad es hegemonía en el territorio, es decir, es hegemonía en el espacio, en el territorio que realmente importa, que es el territorio que está habitado por el pueblo, ¿no? Ahora, ese territorio es una construcción sociocultural. Y eso significa que las medidas que se puedan impulsar para evitar entrar en una crisis de gobernabilidad tienen que ver, obviamente, no solo con algunas manifestaciones coercitivas, sino que tiene que ver sobre todo con la construcción de un poder popular, es decir, tiene que ver con la recuperación del territorio. Hay que recuperar el territorio para poder construir hegemonía, hay que recuperar el territorio para poder construir un nuevo país, ¿no? Y eso me lleva a plantear lo que yo llamo la decapitalidad del saber a partir de las redenciones, ¿no? Acá lo que se necesita para resolver el problema de la gobernabilidad es entrar en ese proceso de redenciones. La primera redención es enfrentar al opresor, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un opresor tradicional, pero estamos hablando también de aquel opresor que traicionó las aspiraciones del pueblo. La segunda redención sería la redención del protagonismo del pueblo para convertirse en sujeto histórico. Y eso solo se logra a partir de consolidar en el territorio el poder popular y la cultura política democrática. Por último, vamos a hablar de que es necesaria la redención de la memoria, es necesaria la redención de los relatos de los pueblos en corriente, es decir, de los pueblos en movimiento, para que a partir de la recuperación de los rituales, sobre todo aquellos rituales que tienen que ver con la justicia social, puedan ser la base fundamental a partir de la cual se pueda construir una nueva hegemonía que nos lleve a la construcción de un nuevo país. Entonces, si solo comprendemos aquellos problemas que podemos resolver y sabemos de antemano que el problema a resolver en este momento es la gobernabilidad, pero la gobernabilidad entendida como la hegemonía en el territorio, hay que actuar
sabiamente desde el punto de vista político. Lo que hace falta entonces es esa redención del pueblo para convertirse en sujeto que lucha desde sus propias necesidades contra los homicidios o contra la delincuencia común. Estamos hablando también de construir un espacio, ya que solo podemos comprender aquellos problemas que podemos resolver. Estamos hablando de hacer de la gobernabilidad un acto hegemónico cultural. Medidas tales como lo que se empieza a discutir en este momento, la pena de muerte, o una serie de medidas que solo son coercitivas, eso lo que vendría a ser al final es caer en la trampa de esa crisis de gobernabilidad que se quiere generar a partir de ese aumento así deliberado de los homicidios, ¿no? Obviamente el control territorial tiene que ver con aspectos coercitivos, pero sobre todo tiene que ver con el hecho de que se pueda recuperar el territorio a partir de consolidar en él la cultura y las tradiciones propias de nuestro pueblo en función de edificar un país que tenga como signo la justicia social.